Bueno, voy a hablar del caso de, Pedro Brieger, que acumula denuncias por acoso sexual a periodistas y alumnas. De hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió el colectivo de periodistas feministas a hacer una denuncia pública colectiva, donde ya se sumaban 19 casos entre 1994 y 2010. Y a raíz de esto quería hablar un poco sobre el mismo concepto de acoso sexual. Quiero hablar sobre cómo surgió el concepto de acoso sexual, específicamente desde la óptica de la filósofa inglesa Miranda Fricker. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Porque ella habla del concepto de acoso sexual en su libro Injusticia Epistémica, uno de los libros más importantes en filosofía del siglo XXI, ¿sí? De lo que va del siglo XXI, ¿sí? Ella habla del acoso sexual, de este concepto, para dar cuenta de un tipo particular de injusticia epistémica, que es la injusticia epistémica hermenéutica. La injusticia epistémica, antes que nada, lo digo en 2 palabras, pero si no lo pueden googlear también, es un tipo de injusticia social que daña a las personas y a los grupos en lo que refiere a su dignidad como sujetos de conocimiento, ¿sí? Es decir, la injusticia epistémica puede caer sobre una persona cuando se le da menor credibilidad a lo que está diciendo, por ejemplo, en un testimonio, o cuando se le impide a determinados grupos tener acceso a los que podríamos llamar los medios de producción de conocimiento, ¿sí? Para poder dar sentido a sus vidas y a sus experiencias, ¿sí? La pregunta relevante para entender en qué consiste específicamente la injusticia epistémica hermenéutica, que hermenéutica es una suerte de sinónimo de interpretación, por si a alguien se le hace nuevo este concepto, ¿sí? La pregunta para poder comprender a la injusticia epistémica hermenéutica se la realizó la teoría feminista de la década de los 70 del siglo XX, y es: ¿cómo pueden las relaciones de poder limitar la habilidad de las mujeres para comprender su propia experiencia, ¿sí? Si leyeron, por ejemplo, a Pierre Bourdieu, ¿sí? Leyeron La dominación masculina, recordarán el concepto de violencia simbólica, ¿sí? Bueno, quizás les puede sonar un poco a esto porque también va de esta cuestión, lo de la injusticia epistémica hermenéutica, cómo la ideología dominante no nos permite tener interpretaciones emancipatorias, interpretaciones críticas de nuestras experiencias dentro de los sistemas políticos opresivos, ¿sí? La teoría del punto de vista feminista, de la cual ya hablamos en el caso de Barbie, hablamos de Ken y la teoría del punto de vista feminista, fue una de las expresiones teóricas más tempranas en trabajar este tipo de problemática, ¿no? En la conciencia feminista y en cómo cambiar o cómo generar un conocimiento emancipatorio que no esté supeditado, ¿sí? A las categorías y a los principios de las ideologías dominantes, ¿sí? La tesis epistemológica de la teoría del punto de vista feminista sostiene que los grupos dominantes tienen una ventaja injusta en la estructuración de las interpretaciones sociales colectivas, ¿sí? Esto implica básicamente que las relaciones de poder desigual pueden sesgar los recursos interpretativos compartidos, de manera tal que los poderosos suelen tener las interpretaciones apropiadas de sus experiencias, mientras que es más probable que los grupos oprimidos se descubran teniendo algunas experiencias sociales como en un espejo, ¿sí? Como en enigma, donde en el mejor de los casos, dice Miranda Fricker, en su afán por volverlas inteligibles, recurren a significados que no encajan bien. Es decir, que hay experiencias de los grupos oprimidos dentro de los sistemas de opresión y dominación que conocemos, como el sexismo, el racismo, el clasismo, etcétera, ¿sí? Hay experiencias que no pueden ser comprendidas desde el punto de vista de la ideología dominante y que cuando se intenta usar categorías de la ideología dominante quedan raris, ¿sí? Porque ahí hay un vacío conceptual, ¿sí? Que la ideología dominante no satisface y que tiene que eventualmente ser satisfecho por la creación de una teoría que sea emancipatoria y propia de los grupos oprimidos, ¿sí? Ya hablamos también de Lukács en esta alta casa de estudios que es Noticias de ayer, ¿sí?
El movimiento feminista entonces desarrolló en los 70 una respuesta directa a este fenómeno de la ausencia de categorías para dar cuenta de determinadas experiencias, que fueron los llamados grupos de autoconciencia, ¿sí? De los que ya hablamos aquí. Estos grupos encuentran su origen en el llamado feminismo radical estadounidense de finales de la década de 1960 y le gustan mucho a Mark Fisher, que los nombra en varios lugares en su obra, ¿sí? En estos grupos básicamente las mujeres se juntaban en círculo a hablar de su cotidianidad para tomar conciencia de su propia opresión, se les daba un valor a sus voces, a sus experiencias, se compartían vivencias y se accedía a la comprensión de que el malestar, que parecía ser de carácter individual propio de cada una, de cada Betty Draper que estaba por ahí encerrada en su casa, ¿sí? En realidad tenía un origen estructural en un sistema de dominación sexista. O sea que las mujeres se radicalizaban en estos grupos y se daban cuenta que el problema no eran ellas, sino que el problema era el maldito mundo sexista, ¿sí? Entonces, las prácticas de autoconciencia feminista contienen en sí mismas un viraje, ¿sí? Cognitivo, que va desde la vivencia del malestar personal hacia el reconocimiento de la existencia de una opresión sistémica, ¿sí? Que influye en nuestras experiencias. Y este fenómeno puede ser comprendido, creo yo, plenamente como un fenómeno de carácter epistémico que repercute tanto sobre la comprensión como sobre la percepción que tenemos las propias personas de nosotros mismos, de nuestro contexto inmediato, de los otros y del mundo. Es esta idea de que cuando tomamos conciencia feminista o cuando tomamos conciencia antirracista o cuando tomamos conciencia marxista, lo que quieran, nosotros empezamos a ver al mundo, a los otros y a nosotros mismos con otros ojos. ¿Sí? Es un verdadero vuelco epistémico en donde algo se rompió. No vas a poder volver a ver el mundo de la misma forma en la que lo veías antes, ¿sí? Los lentes violetas. Los lentes violetas, sí. Uno de los ejemplos clásicos de reversión de una injusticia epistémica hermenéutica que afectó durante mucho tiempo a las mujeres es el relativo específicamente a la experiencia de lo que hoy denominamos, sin ambigüedades, acoso sexual, ¿sí? Entonces, Fricker se mete en la historia de este concepto mostrando que su origen tuvo que ver con la disipación de una suerte de niebla hermenéutica que impedía a las mujeres ponerle nombre a esa experiencia de violencia y comprenderla como una experiencia de violencia, ¿sí? Entonces, para ello, Fricker retoma un testimonio de una feminista estadounidense de esa época, Susan Brown Miller, que lo cuenta una anécdota en una crónica autobiográfica que escribió sobre el movimiento de liberación de las mujeres de los Estados Unidos. Y la voy a leer, es un poquito larga, pero vale la pena. El contexto de la anécdota es un taller universitario sobre cuestiones médicas y sexuales de las mujeres, ¿sí? Y dice: una tarde, una antigua empleada universitaria fue en busca de Lynn Farley, que estaba a cargo de este seminario, para pedirle ayuda. Carmita Wood, de 44 años, había trabajado 8 años en el Departamento de Física Nuclear de Cornell, donde pasó de ser ayudante de laboratorio a desempeñar un trabajo rutinario en un despacho realizando tareas administrativas. Wood no sabía por qué la habían señalado, o siquiera si la habían señalado, pero había un distinguido profesor que parecía incapaz de apartar las manos de ella. Según refería Wood, aquel hombre ilustre se zarandeaba la entrepierna cada vez que se acercaba a su escritorio y le miraba la correspondencia o se restregaba directamente contra sus pechos al intentar alcanzar unos documentos. Un mano larga. Sí, un asco. Una noche, cuando los trabajadores del laboratorio iban abandonando la fiesta de Navidad que celebraban cada año, la arrinconó en el ascensor y le estampó en la boca unos cuantos besos no deseados. Tras el incidente de la fiesta de Navidad, Carmita Wood dejó de marcharse por ese camino y empezó a utilizar las escaleras del edificio con el fin de evitar que se repitiera un encuentro igual. Pero la tensión de las incursiones furtivas de él y los esfuerzos de ella por mantener a raya al científico, al tiempo que mantenía una relación cordial con su esposa que le agradaba, desencadenaron en ella infinidad de síntomas físicos. Wood empezó a tener dolor de espalda y de cuello crónicos. El pulgar derecho le hormigueaba y se le dormía. Solicitó el traslado a otro departamento y, como se lo denegaron, abandonó el trabajo. Salió por la puerta y se marchó a Florida para descansar y recuperarse un poco. A su regreso solicitó una prestación por desempleo. Cuando el encargado de tramitar las solicitudes le preguntó por qué había dejado su trabajo después de 8 años allí,
Wood se mostró confusa al describir los detestables episodios. Estaba avergonzada y abochornada. Ante la insistencia, respondió que había sido por razones personales. La solicitud de prestación por desempleo fue denegada. En el seminario, las alumnas de Lynn hablaban sobre los contactos sexuales no deseados con que topaban en sus empleos veraniegos. Y entonces interviene Carmita Wood y le cuenta a Lynn su historia. Descubrimos que hasta la última persona, todas y cada una de nosotras habíamos tenido una experiencia parecida en algún momento. ¿Se dan cuenta? Y ninguna le había contado nunca nada a nadie. Entonces hicimos clic, ¿no? Este cambio. Dijimos, ajá, como la ajá Erlebnis. Fue uno de esos momentos de profunda revelación. Meyer localizó a 2 abogadas feministas para que se hicieran cargo del recurso de la prestación por desempleo de Carmita Wood, y entonces decidimos que también nosotras teníamos que hacer una denuncia pública para romper el silencio sobre esto. El esto, sobre lo que iban a romper el silencio, no tenía nombre, ¿sí? 8 de nosotras nos reunimos en una oficina de asuntos sociales y laborales para lanzar propuestas sobre lo que íbamos a escribir en los carteles para hacer nuestra denuncia pública. Nos referimos a esto, ¿no? A aquello como intimidación sexual, coerción sexual o explotación sexual en el puesto de trabajo, pero ninguno de estos nombres nos parecía del todo correcto. Buscábamos algo que recogiera un amplio abanico de conductas persistentes, sutiles y no tan sutiles. A alguien se le ocurrió acoso. Acoso sexual. Nos pusimos de acuerdo al instante. Eso es lo que era. A mí me mata que es como que pasa todo esto, una tiene todo este esfuerzo hermenéutico de juntarse, que llega a un término que es preciso, que describe todos estos asquerosos de mierda, y después ese término se empieza a diluir, ¿no? La ley empieza con las interpretaciones, bueno, qué quisieron decir y no sé qué. Y a mí esto me hizo acordar mucho al libro de Sara Ahmed, Denuncia, que habla mucho sobre las denuncias de acoso sexual en los ámbitos universitarios, y ella ahí muestra que la definición de acoso sexual en las instituciones educativas, que es acercamiento no solicitado, no deseado, genera un problema porque se tiene que identificar que fue no deseado, ¿no? Como tenías la pollerita muy corta, o para qué lo saludaste, o por qué te subiste en el ascensor con él, o lo que fuera, ¿no? Entonces ella lo que propone es el término conducta sexual inapropiada, que es un rango amplio de conductas problemáticas en sí misma y no porque alguien las identifica como tales. Bueno, y lo que muestra en definitiva el ejemplo de Fricker es el extremo hasta el cual puede existir en los recursos hermenéuticos colectivos, en este caso de estas mujeres, una laguna en la que debería estar el nombre de una experiencia social que esté bien definida y diferenciada, ¿no? En el ejemplo del acoso sexual se aprecia cómo Carmita Wood y otras mujeres lo que sufrían era una desventaja cognitiva aguda, ¿sí? Derivada de un vacío en los recursos interpretativos colectivos de las mujeres. No existía para ese entonces una comprensión adecuada de la experiencia del acoso sexual. ¿Por qué? Porque para el grupo dominante no es una experiencia relevante, no existe, ¿sí? Lo mismo con, por ejemplo, la vida de violación intramatrimonial, cosas que fue muy complejo ir conceptualizando. Hasta orgasmo femenino costó. Sí, totalmente, ¿sí? Entonces, el concepto de acoso sexual, como tantos otros que refieren a violencias silenciadas por el poder patriarcal, surgieron de una puesta en común colectiva de experiencias a las cuales las mujeres no lograban ponerle nombre, pero que las perjudicaban vitalmente. Y es por esta razón que necesitamos, ¿sí? No solo las mujeres, digo en general, todas las personas que somos parte de grupos oprimidos, necesitamos ponernos a contar nuestras experiencias, a llegar a conclusiones y necesitamos de la teoría. En este sentido podemos ver cómo realmente la producción de teoría, de categorías, de herramientas cognitivas, teóricas, interpretativas, que puedan analizar críticamente nuestras experiencias, nos abren la posibilidad a transformarlas, ¿sí? Así que bueno, me pareció importante traer un poco esta historia en este caso.